El día de hoy les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible. Abren sus Biblias a Efesios 3, capítulo 3. Vamos a continuar nuestro estudio en la epístola a los Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Un amén si ya lo tienen. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos, vamos a Él en oración reverente. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias una vez más por el privilegio de estar aquí reunidos, Padre. Pedimos el día de hoy que seas con nosotros, Señor, al exponer tu palabra que es poderosa, tu palabra que es viva, Señor, que obres en cada uno de nosotros tu santísima voluntad, Señor. Que nos vayas conformando más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre, por medio de la proclamación de tu palabra. Te pido, Señor, que el día de hoy salgamos de este lugar transformados un poco más, Señor, a esa semejanza. Que obres en nosotros, Señor, removiendo todo lo que no te parece, todo lo que no te agrada, Señor, y ayudándonos a entender, Padre, a hacer todo lo que te place, Señor. Te pido en lo personal que seas conmigo, Padre Santo, que me des claridad de palabras, Señor, que pueda hablar yo de una manera elocuente, de una manera entendible, Padre Santo, con el propósito de que seamos edificados mutuamente, Padre. La honra y toda la gloria sea a ti, Señor. Es nuestra oración semana tras semana. Cualquier cosa que hagamos en nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer, sea para tu honra y tu gloria nada más, Padre. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, el día de hoy igual voy a tratar de ir un poquito más rápido, con el propósito de que vamos a estudiar varias cosas el día de hoy. Les recuerdo la sección en la que nos encontramos. Tenemos varias semanas ya en el capítulo 3. Si ustedes se acuerdan, les he mencionado que al inicio del capítulo 3, Pablo tiene una idea primordial que él va a compartir, que él les está escribiendo. Pero ocurre algo interesante que típicamente de vez en cuando vemos en Pablo, que él entra como en un tipo de paréntesis. Desde el versículo 2 hasta el versículo 13, Pablo entra a explicar otras verdades acerca de el Evangelio y las verdades del Evangelio, interrumpiendo, si podemos decirlo de esa manera, lo que era su tema tal vez principal o la trayectoria que él llevaba en sus escritos. Entonces ahora, si ustedes se acuerdan, hemos cerrado el paréntesis, hemos concluido todo lo que Pablo ha hablado. Si ustedes se acuerdan, él estaba hablando acerca del misterio a luz de su encarcelamiento, de que cómo el sufrimiento de él viene siendo para gloria, para salvación de los efesios, dándonos a entender la soberanía de Dios en este plan, su plan original, y que el simple hecho de que él está sufriendo no significa que nada de lo que él acaba de mencionar no es verdad. Esto es, de que en Cristo, judío y gentil, pueden llegar directamente a Dios en salvación, algo que se nombra como el misterio, ¿no?, que ha sido ahora revelado. Entonces, teniendo todo eso en mente, y si ustedes se acuerdan, también era el mismo concepto que él hablaba en el capítulo 2, de que ahora en Cristo Jesús, de nuevo, judío y gentil pueden venir a salvación por medio de la obra redentora de Cristo, por medio de Cristo Jesús. Ya no era necesario ahora hacer ritos, ya no era necesario ahora hacerse uno judío, tener los lavamientos, las purificaciones. Nada de eso era necesario para recibir salvación como creían los judíos, sino que era todo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y su obra. Por todo eso, ahora regresamos a lo que ahorita vemos en el capítulo 3, versículo 14. Una vez más les leo el versículo 14.
Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué causa? Por esta causa, dice Pablo. ¿Qué causa? De nuevo, les recuerdo, aquí Pablo regresa a su punto original. En el capítulo 3 vemos la misma frase, por esta causa. Regresa ahora a explicar lo que va a ser esta causa. ¿Qué es nuestra respuesta? Bueno, muy probable, como he mencionado, nos apunta al final del capítulo 2, porque al comienzo del capítulo 3 vemos igual una transición similar antes de que él entre en su paréntesis. Les leo Efesios capítulo 2 para traernos a memoria de qué causa él está hablando. Efesios 2, 19 al 22, se los leo. Así pues, dice, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, ¿quién? Los gentiles, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo en efecto dice, doblo mis rodillas, oro a Dios por ustedes, que son conciudadanos y de la familia de Dios, porque son mis hermanos en Cristo Jesús, oro por ustedes. Todo lo que ahora ha sido revelado, que la iglesia de Cristo está compuesta de judío y de gentil, es ocasión de intercesión para Pablo. Y en verdad, la oración va juntamente con lo que se acaba de explicar, que incluso ahorita llegó a ello, pero noten conmigo que Pablo ora al Padre, que nos habla de Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de cómo debemos orar según la enseñanza de Cristo en Mateo 6. Les doy este paréntesis. En Mateo 6:9 leemos lo siguiente: vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestras oraciones van dirigidas a Dios el Padre. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo podemos traer nuestras peticiones a Dios el Padre. Padre nuestro. Nos es claro que en Cristo Dios ahora es nuestro. ¿Se acuerdan que Pablo había dicho que estábamos sin Dios? Ahora notemos que es nuestro Padre. Algo que Pablo estableció desde el capítulo 2. Continuemos. Versículo 14 dice, por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El versículo 15 ha sido debatido bastante, pero creemos que lo que es claro es de que Pablo, por el contexto en el que nos encontramos, hace referencia a la familia espiritual, a la familia de Dios que ha sido traída a Él en Cristo Jesús. Toda persona que está en Cristo, todos los que nos congregamos, ahorita que somos aquí familias, Pablo simplemente está diciendo, recibimos nuestro nombre por parte de Dios, creador de todas las cosas. Este punto es importante, es claro, seré breve. La iglesia local es una familia en Cristo. Las iglesias locales son familia en Cristo. Todos juntos formamos parte de la familia de Dios. Así que los que lo estamos estudiando esta mañana, ¿correcto? Como iglesia local, nosotros somos ¿qué? Familia de Dios. Familia los unos de los otros, hermanos y hermanas en Cristo. Los santos que se han adelantado, los que han muerto, los que ya están en la presencia de Dios y los que aún pertenecemos en la tierra, al estar en Cristo recibimos nuestro nombre, significando en realidad que somos su pertenencia, pertenecemos a Dios, es la idea. Somos de Dios, somos su pueblo. Igual la idea es de que todos los que están en Cristo son una familia, no son varias familias, no son dos familias, una familia judía y una familia del gentil, sino que todos una familia unida en Cristo. Ustedes me han escuchado hablar bastante de esto. Jamás pensemos que las iglesias que están aquí a unas cuadras no son de nuestro equipo. Claro, pueden haber diferencias, pueden haber incluso diferencias de las cuales no estaríamos de acuerdo. Estamos hablando de cosas secundarias.
Pero a final de cuentas, si una persona ha creído en Cristo Jesús, si él ha puesto su fe plenamente en la obra de Cristo, de morir, resucitar para el perdón de nuestros pecados, son nuestra familia, son nuestros hermanos. Si niegan cualquier cosa fundamental, ya ahí es otra plática. Pero siempre pensemos en que la iglesia es universal. Jamás pensemos, oh, en mi iglesia, en mi iglesia, en mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Continuemos. Buscando la respuesta a qué es lo que está orando Pablo, por qué dobla sus rodillas, qué es el contenido, qué es lo que Pablo pide a Dios por los gentiles en Éfeso. Lo encontramos en el versículo 16 en adelante, se los leo. Entonces Pablo dobla sus rodillas, que Dios, Padre de toda familia en Cristo, que os conceda, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo regresa a su enfoque a la oración del capítulo 1. Si ustedes se acuerdan, Pablo pide que los creyentes tengan sus corazones iluminados para que entiendan, para que tengan una amplia comprensión del poder de Dios que ahora está en ellos. Lo hablamos bastante cuando iniciamos la epístola a los Efesios. Ha conectado ya las dos oraciones, son diferentes. El día de hoy entonces dividamos su petición, aquí en el capítulo 3, en 4 áreas. Pablo ora que los hermanos en Éfeso reciban lo siguiente. Número 1, poder espiritual. Poder espiritual. Número 2, que sean establecidos en amor, que haya estabilidad en amor. Número 3, comprensión completa del amor de Cristo. Y esto se va a dividir en dos subpuntos. Pero número 4, un saciar pleno, completo en Dios. Satisfacción total en nuestro Dios Padre. Consideremos cada área. Cuando hablamos de su petición a que recibamos poder espiritual, lo vemos una vez más ahí en el versículo 16, dice que él pide para que ¿qué? Para que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo regresa a su enfoque una vez más a esa oración del capítulo 1, regresa a su oración a tener enfoque en el poder de Dios. En esta segunda oración, pide que el creyente sea fortalecido literalmente por el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 1, Pablo ora que tengamos comprensión de ese poder, que entendamos que ese poder ahora es nuestro en Cristo. La oración del capítulo 3 es ahora que seamos empoderados, fortalecidos por ese mismo poder, que es la esperanza de Pablo, ya comprendamos un poco. Ahora notemos algo importante. El lenguaje original nos hace claro, como lo he mencionado desde el capítulo 1, este poder es nuestro. Cristo, por la fe, mora en nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué entonces es petición de Pablo para los cristianos en Éfeso? Notemos que no pide que recibamos el poder. Se aclara que ya es nuestro. Pide dos cosas que se nos hagan evidentes que este poder es nuestro. Esto es conocimiento, o sea que lo entendamos,
y que seamos fortalecidos por este poder. Y les aclaro, hermanos, es un proceso. Incluso el teólogo Albert Barnes diría que hay grados en esto. Muchas veces ocurre lo siguiente. Si hablamos de un absoluto, por ejemplo, el día de hoy, por la palabra de Dios, con toda autoridad, puedo decir que el poder de Dios es nuestro. Y diríamos amén. Pero ocurre algo. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿La vivimos continuamente empoderados por el poder en el Espíritu Santo? Y la respuesta, si somos bastante honestos, es no. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Tenemos el poder de Dios o no tenemos el poder de Dios? Y Pablo nos está aclarando que el poder es nuestro, pero es buscar ser fortalecidos a continuo, a diario, una necesidad que debe estar presente en cada uno de nosotros, que el poder es nuestro, pero que por el poder de Dios nos ayude a vivir en él. Acuérdense, las palabras de Cristo siempre, siempre, siempre deben sonar verdaderas. Apartaos de mí, nada podéis hacer. Es estar continuamente en Cristo, siendo fortalecidos por este poder que ahora es nuestro, que se nos ha otorgado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es buscar ser fortalecidos a continuo. Necesitamos recibir fuerzas a continuo. Hermanos, es posible andar en debilidad. Es posible ignorar el poder de Dios en nuestras vidas. Me ha tocado experimentar en lo personal y por los tiempos que me tocan dar consejo, ver las diferencias. Cuando una persona busca de Dios, anda por el poder de Dios, ver como una persona que no entendía los cambios que Dios podía hacer, verlos realizados en sus vidas, y gloria a Dios por ello. Pero también he visto a hermanos con años de fe andar en debilidad, tropezar, caer. Y el llamado es que andemos a continuo buscando la fortaleza de Dios. Jamás pensemos que ya estamos bien. Jamás pensemos, pues el pastor dijo que ya tengo yo el poder de Dios, ya puedo yo vivir mi vida como yo guste. No, es a diario. Es a diario, hermanos. Depender del poder de Dios. Ahora, hermanos, otra aclaración que hago, no es poder para hacer cosas milagrosas en el sentido de cómo lo vemos nosotros. Deja muevo esta montaña, deja hago esto, deja hago aquello. Cosas que tal vez hemos escuchado o que tal vez vienen a mente, ¿verdad? Cuando escuchamos que tenemos acceso al poder de Dios. Este poder es el poder de Dios por medio de la gracia de Dios para simplemente vivir vidas en obediencia a Dios. Hermanos, es algo milagroso que el ser humano busque andar en obediencia. Les aclaro, para que ustedes y yo obedezcamos a Dios, obedezcamos su ley gloriosa, toma un milagro, un expulsar del poder de Dios mismo en nuestras vidas para llevarlo a cabo. Esto no es de nuestra voluntad, hermanos. Es un poder impresionante, el cual igual es incomparable, que ahora es nuestro. Mi punto es este: si obedeces a Dios en algo, ten por evidencia que el poder de Dios obra en ti. No andemos ahí presumiendo de que somos obedientes por nuestras propias cuentas, ¿verdad? Este poder es nuestro y necesario para que Dios obre en nosotros su voluntad. Dios se conoce como el Dios que empodera a su pueblo en su debilidad. Noten lo que Dios dice al Israel post-exílico en su debilidad, en su momento de estar en el punto más bajo. Vayan conmigo a Isaías 40, 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa.
Su entendimiento es inescrutable. Noten el 29. Él da fuerzas. ¿A quién? Al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aunque los mancebos se fatigan y se cansen, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es absolutamente importante reconocer lo débil que somos, lo falto de fuerzas que estamos, y entonces correr al Dios creador de todas las cosas para hacer un pedido de su fuerza, de su poder en nosotros, el cual vemos, Él lo da, el cual está disponible en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu. Ahora incluso, noten conmigo también, que dicen que esto es en el hombre interior. Nomás aclaro por si dicen, no, es que unos se ven más fuertes que otros. No estamos hablando de lo exterior, estamos hablando de lo interior. Esto es, se ha entendido, hermanos, el hombre interior, ¿verdad? Una frase que Pablo implementa continuo, como lo más profundo del hombre. Su corazón, en el sentido que es de donde sale el todo. Todo su ser, su voluntad, lo más interno, donde el Espíritu comienza a obrar para cambiar a la persona más y más. Hablamos, hermanos, entonces de lo espiritual. No es algo físico, aunque los efectos, hermanos, si les aclaro, los efectos de lo que está ocurriendo en el hombre interior inevitablemente saldrán a la luz. El hombre interior se manifiesta en cosas visibles, en lo físico, si podemos decirlo de esa manera. Una persona que está fortalecida en el hombre interior a continuo es una persona que anda con más estabilidad, una persona que anda en madurez, que va creciendo, progresando. Cuando ignoramos el llamado a ser fortalecidos en Dios, cuando ya ignoramos el llamado a ser llenos del Espíritu Santo en el hombre interior, es cuando vemos la debilidad, la flaqueza, cuando vemos que comienza a llevarse a cabo una vida que tal vez no le agrade tanto a Dios. Noten lo que Pablo menciona acerca de esto a los Corintios, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, noten, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Me han avisado que cuando llegue a los 40 van a llegar dolores que no me esperaba. Pero aquí el punto es de que el interior, renovándonos de día a día, día a día. El hombre interior, una vez más, hermanos, es donde obra el Espíritu. Es aquí donde se recibe el poder de Dios para vivir día a día de manera piadosa. Es aquí donde la obra de Cristo es perfecta en nosotros y va cambiando lo exterior. Este es el poder de Dios que Pablo pide por los efesios y por todo cristiano por extensión, ustedes y yo. Continuemos, la segunda área de enfoque, les recuerdo, creo que vamos a buen tiempo. Ora por que haya en ellos estabilidad en amor. Versículo 17, Efesios 3:17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Este concepto es bastante espectacular. Pero por nuestro lenguaje puede ser un poco confuso. Literalmente, el lenguaje original, el griego, el mensaje de Pablo es de que al fin Cristo more en nuestros corazones de manera permanente. Ahora, aclaro unas cosas porque el lenguaje es bastante figurativo. Ya deberían de estar ahí las alarmas, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pero es que Cristo ya mora en nosotros de manera permanente. Es figurativo, hermanos, porque no estamos hablando de justificación. El creyente ya está en Cristo, Cristo ya está en el creyente, pero de lo que estamos hablando aquí, hermanos, por lo que vemos, el detalle específico del lenguaje original,
no habla de justificación, habla de santificación. En un sentido, se los explico, que por medio de la fe vayamos haciendo nuestro corazón una residencia más adecuada para Cristo. Es la idea del versículo. Que igual como se preparan para recibir visita, ¿no? Las hermanas, amén. Es la idea en nuestro corazón. De que vayamos dándole la atención necesaria para que creamos en nosotros una habitación adecuada para nuestro Señor Jesús. Esa es la frase, para que al fin, ¿verdad? Para que more por la fe en vuestros corazones. Algo similar al Espíritu de Dios, el momento de creer, somos sellados por el Espíritu y recibimos el Espíritu, pero después seremos llamados a ser llenos del Espíritu. Esto es que por obediencia cedamos más y más al guiar del Espíritu Santo. Literalmente estamos hablando de conceptos similares. No es que el Espíritu viene y luego se va y X cosas, sino que seamos ustedes y yo más sensibles a su guiar. Es lo que se está mencionando. El Espíritu ya está ahí, ya permanece en nosotros y estará ahí hasta nuestra glorificación. Hablamos entonces del proceso de la santificación. El ser conformados más y más a Cristo. Lo mismo con la idea de Cristo en sí. Es el único versículo, hermanos, que habla de que Cristo igual mora en nosotros. En todo el Nuevo Testamento. Pero la idea es similar cuando consideramos a Cristo y su Espíritu. Pablo ora que los cristianos en Éfeso sean santificados para ser morada adecuada para Cristo. Que de nuevo, él va continuando la misma idea, se encuentra en el mismo contexto de cómo estamos siendo edificados. ¿Se acuerdan del proceso? Es un proceso, estamos siendo construidos para ser templo santo y morada de Dios. Literalmente es la misma idea. Notemos igual que habla de ser arraigados y cimentados. Habla de tener raíces profundas que nos mantienen firmes. La misma idea es el estar cimentados, ¿no? Habla de estar conectados a una fuerte e inmovible fundación. Tener un buen fundamento. En este caso, dice Pablo, el amor. Que estemos arraigados y cimentados en amor. Ahora, Pablo no especifica qué amor. Lo más probable es de que habla en principio general. Pero igual entendemos que el verdadero amor fluye de Dios solamente. El cristiano vive una vida de amor, hermanos. Debemos de vivir una vida de amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios y al prójimo. El punto es que siendo fortalecidos por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, encontremos estabilidad en el amor al tener profundas raíces y un firme fundamento. Y hermanos, todo eso es un hecho. La gramática apunta a algo ya cumplido, algo que ya se ha completado. El cristiano no busca estar arraigado y cimentado en amor. Estamos. Pablo argumenta que esto es un hecho, algo que Dios ya ha cumplido. Esto significa que cuando operamos o andamos en falta de amor, no es porque no estamos cimentados y arraigados en amor, es porque simplemente andamos en desobediencia. Ahora, hermanos, es en esta estabilidad, en este amor, dice Pablo, que nos llevará a entender el amor de Dios. Aquí está la tercera área de enfoque. Pablo ora por los efesios que tengan una comprensión completa del amor de Dios. Se los doy una vez más. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Ahora aquí tenemos dos cosas, el comprender y el conocer, comprender y en conocer. Se los explico brevemente y después entramos a profundizar un poco en lo que dice el versículo. El comprender habla de la mente, de entenderlo, de poder, bueno, por falta de otra palabra, yo que soy pocho, el poder tener la habilidad de comprender literalmente lo que es el amor de Dios. El conocer habla de experimentarlo. ¿Okay? So, uno es en el intelecto, otro es en la experiencia. Una de las cosas que
que nos queda claro con este versículo es de que el amor de Dios no se puede comprender humanamente. Esta comprensión solo es posible por el poder de Dios. Acordémonos del contexto. Es el poder de Dios en nosotros que nos santifica a ser una habitación adecuada para Cristo. Este morar de Cristo nos lleva a estar arraigados y cimentados en amor, el cual es la manera que comenzamos a ser capacitados por Dios y su poder para comprender lo grandioso del amor de Cristo. Este amor sobrepasa el conocimiento, es incomprensible sin la obra milagrosa de Dios en el creyente. Si tú el día de hoy te crees capaz de poder describir el amor de Cristo hacia nosotros, es por el poder del Espíritu obrando en ti. No porque has conectado todos los versículos, no porque has hecho un estudio de la palabra del amor, no por cualquier otra cosa, sino que Dios en su gracia ha comenzado a proveer para ti un entendimiento de su amor. ¿A qué fin? Llegamos a nuestro cuarto punto, a ser saciados por completo en Dios, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta frase igual es espectacular. Ser llenos de Dios, tener el todo de Dios. Ahora, aquí es importante repasar el contexto para entenderlo un poco. Pablo dobla sus rodillas porque judío y gentil en Cristo ahora son el nuevo templo santo de Dios. Ahora la morada de Dios. ¿Se acuerdan? Una vez más se los leo, vayamos a Efesios 2:22. Dice: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con todo esto en mente, les leo una cita del comentarista de Sembao, algo que leí que me impresionó, que lo explica. Dice: por lo tanto, Pablo ora a Dios, Padre, que sean fortalecidos por el Espíritu y que Cristo establezca su morada con ellos, uniéndose al Padre y al Espíritu en la construcción del nuevo templo, la iglesia. Lo quise sostener y no pude. Concluye explicando lo siguiente en referencia al versículo 19. Para que Dios os llene en la medida o con la plenitud de su propia presencia. Se los pongo en lenguaje del templo. La oración de Pablo por los efesios, por los gentiles, por judío y gentil, por toda la iglesia de Cristo, es de que la gloria de Dios llene su nuevo templo. La iglesia de Cristo, compuesta del pueblo judío y gentil. En términos simples, tal vez nos confunde un poco más porque genuinamente creo que no se entiende esto a la plenitud. Ser llenos hasta la medida de la plenitud de Dios es recibir toda la perfección de Dios, hermanos. Toda su gloriosa presencia, todo su poder. Dios completo, completamente nuestro y en nosotros. Todo lo que Dios es, todo lo que Él es, llenando el todo del hombre. Una de las cosas que inmediatamente ocurre es de que eso empieza a chocar con nosotros. ¿Cómo puede ser que lo infinito que es Dios quepa en lo que es el hombre finito? Pero nos habla verdaderamente el todo de Dios, continuamente llenando al creyente hasta su plenitud. Solo en un ser ha existido la plenitud de Dios en Jesucristo hombre. Y ahora Pablo explica
que así será en aquellos que somos encontrados en Cristo. Toda la perfección de Dios que estaba en Cristo está y estará en nosotros. Ahora, hermanos, es algo que tal vez no vamos a alcanzar por completo en esta vida, pero es algo que también es la expectativa real por todo lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. De que estos vasos frágiles fueran llenos a su plenitud, fueran llenos del todo de Dios. Notemos que Pablo dice que esto solo ocurre por medio de una comprensión adecuada del amor inmenso de Cristo hacia nosotros. Tanto nos ama Dios que no para de obrar por nosotros y en nosotros hasta que seamos tal y como Él es. Dios en nosotros tal y como prometió. Considerando todo esto, hermanos, ¿qué hay para nosotros el día de hoy? La oración de Pablo señala una de las más grandes necesidades en todo creyente. No es que tengamos que amar más. Claro, creo que todos estamos de acuerdo que debemos amar más. El amor es nuestra debilidad. Si somos honestos, somos egoístas, orgullosos por naturaleza. El yo es lo que importa y el amor te llama a los demás. Absolutamente podríamos concluir que debemos amar más a Dios, amar más al prójimo, pero no es el enfoque de Pablo hoy. Hoy vemos en la oración de Pablo el pronóstico de todo creyente y es este: tendemos a no entender adecuadamente el amor de Cristo. Pablo ora por esto. Que el amor de Cristo sea algo que comprendemos más y más. Si analizamos nuestras vidas, hermanos, lo más probable es de que encontramos algunas maneras que nuestra incomprensión del amor de Dios se nos hacen evidentes. Una de ellas es que simplemente dudamos de su amor o lo cuestionamos. Por las circunstancias en las que nos encontremos, por las emociones que sintamos en ciertas circunstancias, por ciertos eventos, creemos que tal vez no nos ama o nos ha dejado de amar o nos ama menos. Circunstancias difíciles tienden a causar temor y ansiedad que igual demuestran nuestra falta de entendimiento del amor de Dios. Este jueves, hermanos, hablábamos de la veracidad de Dios, de que todo lo que Dios es verdad, todo lo que Él dice es verdad, todo lo que Él promete se cumplirá. Dios es verdadero, veraz, Dios es fiel. La Biblia es prueba de su veracidad. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos en su palabra? Bueno, en nuestro contexto lo que vemos ahí es un aclarar del amor de Dios. Les leo Romanos 8:35, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahí la promesa de lo inmenso que es el amor de Dios. Tan inmenso es que no existe nada ni nadie que tenga el poder ni la habilidad de separarnos de ese gran amor que Él nos tiene. Y sí, todos decimos amén. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando viene la tribulación? ¿Qué hacemos cuando hay angustia? ¿Se imaginan lo que pasaría en persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro cuando enfrentamos la muerte? Si somos honestos, es muy probable cuestionemos a Dios en ello. Cuestionemos su amor por nosotros.
¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué dejaste que pasara aquello? ¿Por qué ha ocurrido esto? Es la tendencia del ser humano. A pesar de que tal vez conocemos lo que la palabra dice acerca de todo esto. Y hermanos, a esto digo yo el día de hoy dos cosas que ruego. No solo nos ayude por el poder de Dios a comprender el amor de Dios, pero que igual seamos fortalecidos en Él. Lo primero, la evidencia más grande, hermanos, del amor de Dios es la cruz, el glorioso evangelio. Pablo lo expresa explícitamente en Romanos 5:8. ¿Se acuerdan tal vez del versículo? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por pecadores como ustedes y yo, muere el ungido de Dios. El Hijo, que es el resplandor de su gloria, nos dice la palabra, se humilla en amor y se entrega para sufrir por nosotros. Todo para que ustedes y yo, los pecadores, pudiéramos ser llamados sus hijos. Es lo que Pablo acaba de aclarar. Noten lo que dice el apóstol amado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, se los leo. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahí, hermanos, es un llamado a meditar, un llamado a tratar de razonar con esta verdad. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este amor es inmenso, este amor le costó todo a Cristo. Por este amor estamos ustedes y yo en pie este día. Es por su amor el cual estamos reunidos para adorarle, para glorificarle, hermanos. Y cada vez que viene esa duda, cada vez que viene esa incredulidad, nos acordemos la evidencia de ese amor, hermanos. Por eso a continuo es un llamado a considerar el Evangelio. Si ustedes se acuerdan, si el autor de Hebreos está tratando de animar a sus hermanos en Cristo, en esta iglesia que sufren persecución, que han visto cómo muchos se han alejado de la fe y que es el llamado a continuo, dice, consideren a Cristo. Vean su rostro, volteen su mirada a Él. Manténganse firmes a este Cristo que ha hecho todo lo posible para arraigarnos y cimentarnos en amor. Siempre será el Evangelio. Cualquier duda, cualquier debilidad, cualquier situación, y hermanos, no estoy minimizando lo que pasa. Hemos tenido hermanos que pierden a sus hijos en esta iglesia. ¿Y en qué se fundamentan? En el glorioso evangelio, el amor de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, una de las cosas que quiero aclarar, que quiero que quede clara, porque tenemos la tendencia a no entender, es de que lo que hablamos el día de hoy es su amor por nosotros. El amor perfecto de Cristo, que no es como el nuestro, porque esa es la tendencia. Tenemos la tendencia a implementar nuestro conocimiento del amor, lo que conocemos del amor, como si ese fuera el amor de Cristo. Una de las cosas curiosas, siempre, y pasa con todos, no los culpo si lo han hecho. Siempre escuchamos 1 Corintios 13, ¿verdad? Cuando estamos en bodas, la pareja llena de lo que ellos explican es amor. Vamos a leer 1 Corintios 13. Como si fuera algo que podemos cumplir.
¿Qué pasa cuando regresan de su luna de miel? Incluso en veces pasa en la luna de miel. Nos damos cuenta que no tenemos ese amor el uno por el otro, mucho menos por Dios. Pero hay el error. Este amor, el de 1 Corintios 13, es el amor de Cristo, el amor perfecto. Este amor perfecto, la Biblia dice, es eterno para con su pueblo. El error es entender que nosotros tenemos este amor. Ahora, es el ideal, es a lo que queremos llegar, pero más que nada, sobre todo lo que se explica, es el amor de Dios hacia nosotros. Y este amor es eterno para con su pueblo. Hablando al remanente, Dios dice lo siguiente a Jeremías, incluso se encuentra en el contexto del nuevo pacto, se encuentra en el contexto de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús, ¿ok? Para que lo entendamos de otra manera. Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor, ¿qué dice ahí, hermanos? Eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Hablando Dios a su pueblo, este amor, hermanos, depende de su carácter, no el nuestro. De su fidelidad, no la nuestra. Este amor es en su poder, no el nuestro. Este amor es el de Cristo, quien es perfecto. Sin importar nuestra debilidad, nuestros momentos de incredulidad, las dudas, el cuestionar, su amor por nosotros no falla, hermanos. Hermanos, que el día de hoy salgamos con el ánimo pronto, con el ánimo nuevo, con un ánimo renovado, de que todo esto depende de Dios, de que es su amor por nosotros. Y tal vez cuando analizamos decimos, pero pastor, yo no amo a Dios como debo. Amén. Todos podemos decir lo mismo. Sin embargo, con toda autoridad y en todo gozo podemos proclamar que el amor de Dios, que es perfecto, que es eterno, ha sido derramado sobre nosotros, y la evidencia de ello es la cruz de Cristo. Si en algún momento dudan ese amor, si en algún momento ustedes cuestionan si tal vez Dios se ha olvidado de uno, si Dios nos ha echado a un lado, ahora también, si andamos en pecado y nos está disciplinando, eso es diferente. Pero si no es el caso, si simplemente estamos pasando por tribulaciones del cual se encuentran en la vida, o persecución por amar a Dios más que el mundo, por amar a Dios más que la sociedad, por amar a Dios más que todo lo que el mundo presenta, que encontremos nuestro ánimo en de que esto no depende de mi esfuerzo. El amor de Dios no es dependiente de cómo yo le amo, ni cómo ustedes le aman, ni como iglesia le amamos. Este amor es por su carácter, que es perfecto, completo, pleno y todopoderoso. La Biblia nos recuerda, nada nos separará de este amor. Imagínense, depende del Dios que es todopoderoso. Todo poder es de Él. Y Pablo recuerda a la iglesia en Roma, no existe nada que te separe de Él. Estando en Cristo, nada te separará. Cuando llegué yo a fe, les recuerdo, siempre viene esto a mente. Cuando yo llegué a fe en un lugar donde no se enseñaba esto. Se hablaba de que todo pecado me alejaba del amor de Dios, que todo pecado incluso era un renunciar a la salvación. Y yo empecé a tener mucha duda, mucha desesperación, porque, bueno, lo he mencionado, ¿verdad? No se podía agradar a Dios de esa manera. Y me acuerdo que leía Romanos, leía las epístolas de Juan, incluso Juan 10. Juan 10 fue muy crucial, donde dice que Jesús tiene sus ovejas
que nadie las pueda arrebatar de su mano. Que el Dios Todopoderoso tiene a su pueblo en sus manos y que no hay nada de que los pueda arrebatar de ahí. Y comencé a entender, tal vez un poco más, el amor verdadero de Dios hacia nosotros. De que no hay nada que podamos hacer que nos aleje de su amor. Y créanme, hermanos, que lo intentamos. Que hacemos todo lo posible para que Dios ya no nos ame. Pero la honra y la gloria sea a Dios, de que esto depende de su carácter y su fidelidad y no la nuestra. Pablo ruega el día de hoy que comprendamos este amor y que lo experimentemos a diario. Hermanos, que así sea por el poder de Dios en el Espíritu.